Si tenemos una ciudad rodeada de un gran océano, no puede faltar un puerto de cruceros y una linda playa. Y eso es lo que hoy vamos a estar haciendo en Cities Skyline 1. Vamos recorriendo un poco la ciudad para que vean cómo ha ido creciendo, está bastante concurrida y hoy lo que vamos a hacer, aparte de eso, es crecerla un poco más. Porque aparte de lo que es el crucero, las playas, vamos también a expandir un poco la ciudad en cuestiones de crecimiento urbano. Pero vamos inicialmente a crear el layout de esta nueva zona. Este va a ser la estación que voy a estar colocando, que es de crucero y también tiene terminal de autobuses, por lo que me va bastante bien para justamente expandir la línea de autobuses para que llegue hasta esta zona. Y estas carreteras sí las vamos a actualizar para que quede un poco más acorde a lo que ya habíamos hecho en episodios anteriores. Vamos a colocarla hasta acá para que esté igual que esta avenida principal. Y por este lado haríamos entonces un poco lo que sería el layout de toda esta zona. Tengo pensado hacer un poco de zonificación tanto de residencias de baja densidad como de alta densidad para que tengamos un poco de edificios un poco más elevados. También pensando un poco en la educación, quiero hacer como un pequeño complejo de edificios educativos, pero voy a estar utilizando los de la expansión o el DLC de Plaza San Promenade, que tiene unos edificios que son de como de alta capacidad, entonces los voy a estar utilizando. Acá vamos a terminar lo que sería la terminación de esta avenida que llegaría hasta esta zona y terminemos un poco lo que sería el layout de toda esta zona. Algo que sí quiero que esta parte tenga es que sea bastante atípica la distribución de lo que serían las carreteras. Como ven, voy siguiendo un poco lo que sería el contorno de la playa y acá toda esta zona vamos también a seguir ese mismo patrón. No vamos a tener como cuadrículas porque voy a tener justamente todas estas calles que van a venir como en diagonal y veamos qué tal nos queda luego que tengamos ya toda la zonificación. Y listo, así quedaría entonces este layout. Me gustó
va bastante al contorno de lo que sería la zona. Justo frente a lo que sería esta estación de cruceros, voy a estar colocándole algunos estacionamientos adicionales y voy a estar lo que sería un poco comercios con residenciales. Voy a utilizar mucho estos parques que son modulares, que se pueden intercambiar como para darle un toque adicional. Y lo bueno de todo es que como son parques, también ayudan un poco con la felicidad. Entonces por allí va quedando bastante bien. Un poco de lo que sería aceras o caminos peatonales por toda esta sección, como es que sean como de división. Y ya podríamos un poco soñar esto. Va a ser todo comercial para que justamente frente a lo que sería el terminal de cruceros sea comercial. Y esta zona me gustó como para que tenga edificios un poco más altos. Un parquecito por acá quedaría bien como para complementar ese espacio que quedó allí en esa zona. Eso sí, no todo va a ser edificaciones. Vamos a utilizar bastantes de estos estilos de parques. Me gusta mucho este que tiene como este lago y el puente que atraviesa el mismo. Está muy bonito. Entonces, por acá sí pondría casitas más pequeñas, como para que quede un poco más acorde con eso. Ya luego, después de que ya tengamos todas las casitas ya creadas, sí es bueno lo que sería rellenarlas un poco con árboles y todo eso, porque eso le da un poquito más de realismo. Y esta zona que está un poco más cerca de la playa, sí le podríamos luego colocar edificios como para que quede un poco más altito esta zona. Vamos a ponerle edificios así de alta densidad por acá, así como mezclados, porque esto sí les voy a estar colocando algunos comercios, algunas casitas bajas. Entonces por allí voy ajustándolo de esta forma. Ahora, como les había comentado sobre la educación, esta va a ser la zona que voy a estar utilizando y voy a colocar estas que serían una universidad. Estas son bastante grandes en cuestiones de capacidad y en altura también. Vean el diseño que tienen. Esto es algo que, bueno, ya después de haber jugado un poco al Cities Skyline 2, algo que sí pasaba mucho en este Cities, es justamente los tamaños de las edificaciones. Si comparamos este edificio con los edificios que tenemos allá al lado, sí se ve un poco como medio raro. Pero lo bueno es que tienen bastante capacidad, ocupan poco espacio, entonces por ahora, como para ir empezando, creo que va bastante bien y despreocuparme un poco de que no tengamos la cantidad suficiente para educar a las personas que viven en esta ciudad. Así que bueno, vamos a decorarla un poquito para que quede un poco más prolijo.
Con esto ya quedaría listo este complejo educativo. Quedó bastante bien, es compacto y tenemos todo, tanto educación primaria, secundaria y hasta la universidad. ¿Qué más quieren los habitantes de esta ciudad? Ahora, tenemos toda esta parte que es la playa y quiero hacer así como un estilo de bulevar por acá, un camino para colocar ciertas edificaciones justamente que estén relacionadas con lo que sería la playa, algunos parques, muelles. Entonces vamos a estar haciendo un poquito de esto. Lo que sí es que luego los árboles los voy a cambiar por palmeras para que estén más acorde a lo que corresponde a una playa. Vamos entonces a colocar acá un muelle. Vamos a ver, quitar esto para que me permita ver un poco mejor. Vamos a colocar este aquí. Que bueno, después utilizando acá el Move It, lo vamos ajustando para que no aparezca el mensaje de que no hay conexiones. Y lo bajamos un poquito, porque tampoco me gusta que quede tan alto. Entonces por ahí luego vamos viendo cómo lo voy ajustando un poco más. Vamos a colocar también estos. A ver qué otras cosas tenemos por aquí. Creo que con eso estaríamos bien. Este de pesca. Aquí. Vamos a quitar esto para que me permita ver. Vamos a colocarlo, puedo hacer acá. Y este otro, no, este no. Este otro lo podemos colocar acá. Aunque creo que más bien tendría que invertirlos. Sí, me parece que tendría que invertirlos para que queden mejor. Ahí. Ya con esto, lo que hacemos es entonces con el Move It, ajustarlo un poquito más hacia acá. Que creo que al final creo que voy a colocar un caminito un poco más hacia abajo. Porque vean que no llega del todo hasta la parte del camino. Entonces, eso sí, como esta parte son peatonales del DLC de Plaza San Promenade, hay que irlo ajustando. Ahora, como justamente tenemos esta zonificación, hay que colocar lo que sería la edificación de servicios, que es para la parte de los residuos y también para la parte comercial. Vamos a colocar acá una cancha de voleibol. Aquí puede ser aquí en este lado. Y vamos a estar colocándole algunas que otras parquecitos, caminos, como para que vaya quedando un poco más acorde a lo que estoy buscando. Así que bueno, vamos a terminar esta sección. Ahora una vez que ya tenemos justamente esa zona que sería de esparcimiento, vamos a utilizar la herramienta para expandir un poco más la playa y ahora sí colocarle todo lo que serían las palmeras y también no puede faltar todas las sillas con las sombrillas para las personas que vengan entonces a la playa.
Así que bueno, vamos a estar dándole un poco de decoración a esta playa para que tenga un poco más de vida. Vamos a actualizar las palmeras, que serían estas. Voy a estar utilizando estas. Primero para actualizarlas en la parte del camino peatonal, todo este. Y luego sí estaríamos colocando en ciertas zonas como para que quede un poco más de relleno y se vea mucho mejor y más alusivo a una playa concretamente. Y bueno chicos, así quedó entonces toda esta nueva zona. Díganme en los comentarios qué tal les pareció. Ya la ciudad va creciendo y va agarrando un poco más de forma. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.